Me llamo Rute, tengo 65 años, soy costurera jubilada de Querétaro, aquí en el corazón de México. Trabajé toda mi vida con las manos, haciendo vestidos de novia, trajes de quinceañera, ropa para bautizos. Hoy les voy a contar algo que cambió mi vida de una manera que nunca imaginé. En mi noche de bodas, la noche que debía ser la más hermosa de mi existencia, descubrí algo escondido en mi propia habitación que convirtió ese momento sagrado en la peor pesadilla que una mujer puede vivir. Y lo peor, lo que todavía me quita el sueño después de tantos años, es que la persona responsable era alguien en quien confiaba más que en nadie en este mundo. Pero antes de contarles esa parte, déjenme llevarlos atrás en el tiempo, porque para entender cómo llegué a ese momento terrible, necesitan conocer quién era yo, de dónde venía, y cómo fue que construí una vida entera sobre una mentira que yo no sabía que estaba viviendo. Gracias al canal Dona Mima, por este espacio sagrado donde puedo compartir mi historia con ustedes, donde puedo sacar de mi pecho este secreto que guardé durante tanto tiempo. Si les está gustando mi historia, dejen un like para alegrar este viejo corazón de abuelita. Suscríbanse al canal Dona Mima para no perderse en mis próximas historias de vida. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este video y qué hora es allá ahora. ¿Alguna vez han sentido que algo no estaba bien en el momento más importante de su vida? Me hace muy feliz saber desde qué rincón de México o del mundo me están escuchando. Nací en 1960, en una casita humilde del barrio de San Francisquito, aquí en Querétaro. Mi padre, don Erasmo, era albañil, un hombre de manos callosas que construía casas para otros, pero que apenas tenía una para nosotros. Mi madre, doña Guadalupe, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 5 hermanos, yo la tercera, la del medio, siempre un poco invisible entre los mayores y los menores. Recuerdo que desde chiquita me gustaba ver a mi madre coser, remendando nuestra ropa gastada, y le pedía que me enseñara. Ella me decía, «Mija, las manos de las mujeres pobres tienen que saber de todo». Y así fue como a los 8 años ya sabía meter una aguja, hacer un dobladillo, zurcir un calcetín. La casa olía siempre a frijoles de la olla y a jabón de pasta, ese olor que se te queda en la nariz cuando tu madre trabaja sin parar. Los domingos íbamos a misa temprano, a la iglesia de San Francisco, y después mi padre nos compraba una nieve de garrafas si había dinero. Esos eran los momentos felices, cuando éramos niños y no sabíamos todavía que la vida podía ser cruel. Cuando tenía 12 años, mi madre me llevó con doña Petra, una modista del centro que hacía vestidos para las familias de dinero. Doña Petra era una mujer seria, de pelo recogido en un chongo apretado, con anteojos que siempre se le resbalaban por la nariz. Me aceptó como aprendiz sin paga, solo por la comida del mediodía. Durante 4 años trabajé con ella, aprendiendo cada puntada, cada técnica, cómo cortar la tela sin desperdiciar, cómo tomar medidas con precisión, cómo hacer que un vestido se ajustara al cuerpo como una segunda piel. Doña Petra era exigente. Me regañaba si una costura quedaba torcida aunque fuera 1 milímetro. Pero me enseñó bien, me enseñó con disciplina. A los 16 años ya podía hacer un vestido completo sola, desde el patrón hasta el último botón. Y fue entonces cuando doña Petra me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, «Rute, tienes manos de ángel para coser, pero ten cuidado con tu corazón. Las mujeres como nosotras, que trabajamos con las manos, somos vulnerables. Los hombres ven nuestra humildad y creen que pueden aprovecharse. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales». A los 18 años, doña Petra me ayudó a poner mi propio tallercito. Bueno, era apenas una esquina de la sala de mi casa, donde puse una máquina de coser que compré de segunda mano. Mi padre hizo una mesa grande de madera donde podía cortar las telas. Empecé haciendo arreglos, acortando pantalones, remendando vestidos. Poco a poco fui ganándome una reputación en el barrio. Las señoras decían, «Con Rute te queda bien y barato». A los 20 años ya hacía vestidos de quinceañera, esos vestidos enormes con crinolinas que las muchachas soñaban. Me encantaba ver sus caritas cuando se probaban el vestido terminado y se veían en el espejo como princesas. Eso me llenaba el alma. Saber que con mis manos hacía feliz a alguien, aunque fuera por un momento. Fue en 1982 cuando conocí a Joaquín. Yo tenía 22 años, él 26. Llegó a mi casa con su madre, doña Refugio, porque necesitaban que le hiciera un vestido para una boda. Joaquín era carpintero,
Trabajaba en un taller haciendo muebles. Era un hombre alto, de complexión fuerte por el trabajo físico, con manos grandes y ásperas, pero una sonrisa amable. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás con brillantina y unos ojos café que te miraban directo, sin esconderse. Ese día llevaba una camisa blanca remangada y pantalones de mezclilla azul. Mientras su madre y yo hablábamos de las medidas y la tela, lo noté mirándome de reojo. Cuando terminamos, él se acercó y me dijo: «Señorita Rute, hace un calor tremendo. ¿Me permite invitarle una nieve?» Su madre sonrió, como aprobando, y yo, que era tímida con los hombres, sentí que las mejillas se me ponían rojas como jitomate. Empezamos a vernos. Joaquín venía a visitarme los domingos después de misa. Se sentaba en la sala de mi casa y conversábamos mientras mi madre nos vigilaba desde la cocina. Me contaba de su trabajo, de cómo le gustaba trabajar la madera, crear cosas con las manos igual que yo con la tela. Decía que éramos parecidos, que los dos éramos artesanos del corazón. Me traía flores que compraba en el mercado, gladiolas y claveles. A veces, cuando podía, me compraba un pan dulce de la panadería, una concha o una dona. Cosas simples, modestas, pero que para mí valían más que el oro porque venían de un corazón sincero, o eso creía yo entonces. Joaquín me decía que le gustaba cómo me concentraba cuando cosía, cómo mi lengua se asomaba apenas por la comisura de los labios cuando hacía una puntada difícil. Me decía que era bonita, aunque yo nunca me había sentido bonita. Era delgada, de piel morena por el sol, con el pelo negro largo que me trenzaba para trabajar. Usaba vestidos sencillos, que yo misma me hacía con las telas que sobraban de los encargos. Al año de conocernos, Joaquín habló con mi padre. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Mi padre estaba sentado en su silla de la sala, todavía con la ropa del trabajo, oliendo a cemento y sudor. Joaquín llegó nervioso, con un ramo de flores para mi madre y una botella de tequila para mi padre. Se sentó en el borde del sofá, con las manos sobre las rodillas, y dijo: «Don Erasmo, vengo a pedirle la mano de su hija Rute. Soy un hombre trabajador, no tengo vicios, no tomo más que una cerveza de vez en cuando. Tengo un empleo estable en el taller de don Silvestre. Puedo mantener a su hija con dignidad. La quiero de verdad, don Erasmo, la respeto». Mi padre lo miró largo rato sin decir nada. Mientras Joaquín sudaba como si estuviera bajo el sol de mediodía, finalmente mi padre asintió: «Eres un buen muchacho, Joaquín. Si mi hija te acepta, tienes mi bendición». Y yo, desde la cocina donde estaba escuchando con mi madre y mis hermanas, sentí que el corazón me iba a salir del pecho de la emoción. Nos casamos 6 meses después, en marzo de 1984. Yo tenía 24 años. La boda fue sencilla pero bonita, en la misma iglesia de San Francisco donde había ido toda mi vida. Mi vestido lo hice yo misma, de tela blanca con encaje que doña Petra me regaló. Me tomó 3 meses hacerlo, trabajando de noche después de terminar los encargos del día. Era un vestido de corte princesa, con mangas largas de encaje y una cola corta. Cuando me lo puse el día de la boda, mi madre lloró. Dijo que me veía como un ángel. Joaquín llegó a la iglesia con un traje oscuro que le prestó su hermano mayor. Se veía guapo y nervioso. Cuando caminé hacia el altar del brazo de mi padre, vi que Joaquín tenía los ojos brillosos, como si fuera a llorar. El padre Mateo, que me había visto crecer, nos casó con palabras hermosas sobre el amor y la fidelidad. Joaquín me puso el anillo, uno sencillo de plata que había comprado con sus ahorros, y yo le puse el suyo. Nos besamos tímidamente. Era la primera vez que nos besábamos en público. La gente aplaudió. Mis hermanas tiraron arroz. Sentí que era el día más feliz de mi vida. La recepción fue en el patio de la casa de mis padres. Mi madre y mis tías habían cocinado durante días. Había mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Don Silvestre, el patrón de Joaquín, nos regaló un pastel que compró en la mejor pastelería del centro. Un pastel de 3 pisos con flores de azúcar. Había música de mariachi que contrató mi padrino, don Chuy, que era compadre de mi padre. Bailamos el vals, Joaquín y yo, con todo el mundo mirando. Él me pisó 2 veces porque no sabía bailar bien, y los dos nos reímos nerviosos. Después bailé con mi padre, y lloré en su hombro porque sabía que ya no sería su niña, que ahora era la esposa de Joaquín. Mi padre me susurró al oído: «Sé feliz, mija. Si alguna vez necesitas algo, aquí está tu casa». Esas palabras, que entonces me parecieron solo un bonito gesto,
después resultarían ser más importantes de lo que ninguno de los dos imaginaba. La casa donde íbamos a vivir era una casita que Joaquín había estado rentando desde hacía un año, preparándola para cuando nos casáramos. Estaba en una colonia un poco más alejada del centro, cerca del taller donde él trabajaba. Era pequeña, de 2 cuartos, una sala comedor, cocina y baño. Pero para mí era un palacio porque era nuestra. Joaquín había pintado las paredes de blanco, había puesto cortinas que su madre le ayudó a coser. En la sala había un sofá viejo que le regaló un tío, una mesa de madera que él mismo hizo y una televisión chiquita en blanco y negro. En la recámara principal, que sería la nuestra, había una cama matrimonial que también hizo él, con una colcha que mi madre me regaló. Las paredes estaban desnudas todavía, esperando que yo las decorara con el tiempo. Había un closet pequeño donde yo podría guardar mi ropa y mis cosas de costura. Y había algo que me llamó la atención ese día cuando llegamos de la boda. Algo que no le di importancia entonces, pero que después, ¡ay, Dios mío!, después cobró un significado terrible. Cuando entramos a la casa ya era de noche. Joaquín me cargó para cruzar el umbral como manda la tradición. Yo me reí, me sentía como en una película. Me bajó en la sala y me dijo, «Espérame aquí, voy a traer algo de la recámara». Se fue y regresó con una rosa roja en un florero chico. Dijo que la había puesto ahí en la mañana para que yo la viera al llegar. Qué detalle tan bonito, pensé. Qué hombre tan considerado me había tocado. Entramos a la recámara juntos, él con la mano en mi cintura. Y entonces lo vi. En una esquina del cuarto, sobre una repisa alta cerca del techo, había algo envuelto en una tela oscura. «Joaquín, ¿qué es eso?», le pregunté. Él miró hacia donde yo señalaba y dijo rápido, «Ah, eso, son unas herramientas que guardé ahí. No les hagas caso». Me pareció extraño el lugar para guardar herramientas, pero no dije nada. Estaba nerviosa por lo que venía, por la noche de bodas, por estar sola con un hombre por primera vez en mi vida de esa manera íntima. Joaquín cerró la puerta de la recámara, me abrazó y me besó, más intenso que en la iglesia. Yo temblaba, no sabía bien qué hacer. Mi madre me había hablado un poco sobre lo que pasaría, pero de manera vaga, como avergonzada. Joaquín empezó a desabotonar mi vestido con cuidado. Sus manos temblaban también. Me dijo al oído, «Estás hermosa, Rute, te amo». Yo cerré los ojos, dejándome llevar. Pero había algo que no podía definir, una sensación extraña en el ambiente, como si alguien nos estuviera observando. Abrí los ojos y miré alrededor del cuarto. No había nadie, por supuesto. Las cortinas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada, pero esa sensación persistía. Miré hacia la repisa, donde estaba esa cosa envuelta en tela, y por un segundo brevísimo, me pareció ver un reflejo, como un brillo de vidrio. «Joaquín, hay algo ahí arriba que brilla», le dije. Él ni siquiera miró. «Es solo la luz de la luna que se refleja en la ventana, mi amor, no te preocupes». Y siguió besándome, quitándome el vestido. Lo que pasó esa noche debía haber sido sagrado, privado, solo entre él y yo, pero resulta que no fue así. Resulta que había un tercer ojo observándolo todo, grabándolo todo, violándolo todo. Pero eso no lo descubrí hasta la mañana siguiente. Y cuando lo descubrí, cuando entendí lo que había pasado, mi vida entera se volvió cenizas. Esa noche hicimos el amor, o lo que yo creía que era el amor. Joaquín fue gentil al principio, luego más intenso. Yo sentí dolor, incomodidad, confusión. No fue como me había imaginado. No fue romántico ni especial. Fue torpe y rápido. Después Joaquín se durmió casi inmediatamente roncando suave. Yo me quedé despierta mirando el techo, sintiendo todavía esa extraña sensación de ser observada. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Me puse una bata que había dejado preparada y fui al baño. Cuando regresé a la recámara, volví a mirar hacia esa repisa, esa cosa envuelta en tela. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, pero no podía explicar qué. Me acosté de nuevo al lado de Joaquín y traté de dormir, pero no pude. Las horas pasaron lentamente, escuchando su respiración, el ruido ocasional de un coche que pasaba por la calle, un perro que ladraba a lo lejos. Cuando amaneció, los primeros rayos de sol entraron por un hueco entre las cortinas. Joaquín seguía dormido profundamente. Yo me levanté, me sentía cansada y extraña, como si hubiera corrido un maratón. Fui a la cocina y puse agua a calentar para hacer café. Mientras esperaba caminé por la casa, mirando cada rincón de lo que ahora era mi hogar. En la sala todo se veía normal, en el baño también.
Regresé a la recámara. Joaquín todavía dormía. Y entonces, no sé por qué, no sé qué fuerza me impulsó. Sentí una necesidad urgente de saber qué había en esa repisa. Era como una comezón en el cerebro que no podía ignorar. Miré a Joaquín. Estaba de espaldas, roncando. Me acerqué a la repisa. Era alta, pero yo podía alcanzarla si me subía a una silla. Fui a la cocina en silencio. Agarré una de las sillas de madera. La llevé a la recámara con mucho cuidado de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Me subí a la silla, extendí las manos hacia la tela oscura, y entonces la toqué. Era pesado. Lo jalé con cuidado. La tela se deslizó y debajo había una caja de madera, como del tamaño de una caja de zapatos. La bajé, me bajé de la silla, me senté en el suelo con la caja en las piernas. Las manos me temblaban. Joaquín seguía durmiendo. Abrí la caja y lo que vi adentro me dejó helada, paralizada, sin respiración. Era una cámara de video, de esas que usaban entonces, de las antiguas, grande y pesada, con un lente que sobresalía, pero no era una cámara cualquiera. Estaba posicionada de tal manera que el lente apuntaba directamente hacia la cama, y junto a la cámara, enrollado, había un cable que salía de un agujero en la parte de atrás de la caja. Seguí el cable con los ojos. Iba por la pared, escondido detrás de un pequeño espacio entre la pared y el closet, y desaparecía hacia abajo, hacia el piso. Alguien había instalado esa cámara ahí, apuntando a nuestra cama, para grabar lo que pasara ahí. Alguien había grabado nuestra noche de bodas. El aire se me atascó en los pulmones. No podía respirar. Miré la cámara en mis manos. Luego miré a Joaquín dormido en la cama. No, pensé, no puede ser. Él no haría eso. Él no sabía. Alguien más puso esa cámara ahí. Alguien entró a la casa cuando él no estaba. Tiene que haber una explicación. Me levanté del suelo. Las piernas me temblaban tanto que casi me caigo. Dejé la cámara en el suelo, no sé por qué. Tal vez por miedo de que si la seguía tocando se volvería más real. Fui hacia la cama y sacudí a Joaquín del hombro. Joaquín, despierta. Despierta ahora. Él gruñó. Se volteó. Abrió los ojos con dificultad. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó con voz pastosa de sueño. Joaquín, ¿qué es esto?, le dije, señalando la cámara en el suelo. Él miró hacia donde yo señalaba, y lo que vi en su cara en ese momento lo confirmó todo. Vi culpa, vi pánico, vi que sabía exactamente qué era esa cámara y por qué estaba ahí. Se levantó de un brinco de la cama, desnudo todavía, y agarró la cámara del suelo. Rute, espera, déjame explicarte. No es lo que piensas. Joaquín, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué hay una cámara apuntando a nuestra cama? ¿Quién la puso ahí? Él se quedó callado, sosteniendo la cámara contra su pecho, como protegiéndola. Y entonces supe que él la había puesto. Fuiste tú, dije. Tú pusiste esa cámara ahí. Él negó con la cabeza, pero sus ojos lo delataban. Rute, por favor, cálmate. Sí, yo la puse, pero no es lo que piensas. ¿Que no es lo que pienso? ¿Qué otra cosa puede ser? Grabaste nuestra noche de bodas. Grabaste algo que debía ser privado, íntimo, sagrado. Él se acercó a mí. Yo retrocedí. No me toques. No te me acerques. Rute, por favor, escúchame. No fue idea mía. Yo no quería. Me obligaron. ¿Quién te obligó? ¿Quién?, le grité. Las lágrimas ya me corrían por las mejillas. El cuerpo entero me temblaba de rabia y horror. Y entonces dijo algo que fue peor. Mucho peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Mi hermano Rubén me obligó. Sentí que el mundo se detenía. Rubén, el hermano mayor de Joaquín, el que le había prestado el traje para la boda. Rubén, que siempre me había parecido un poco extraño, con su manera de mirarme que me hacía sentir incómoda. ¿Tu hermano? ¿Por qué tu hermano te obligaría a hacer esto? Joaquín se dejó caer en la cama, la cámara todavía en sus manos. Empezó a hablar rápido, atropellado. Rubén tiene un negocio secreto. Vende películas de parejas, videos caseros. Dice que la gente paga mucho dinero por eso, especialmente si es de recién casados, de la noche de bodas. Me pidió que le ayudara, que pusiera la cámara. Me dijo que si no lo hacía, iba a contarle a papá que yo le robé dinero hace años, cuando trabajábamos juntos. Me amenazó. Yo no quería, Rute, te lo juro por Dios que no quería. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo, el hombre con el que me acababa de casar, había instalado una cámara para grabar nuestra noche de bodas para que su hermano pudiera vender el video como pornografía. Había violado mi intimidad, mi confianza,
mi cuerpo, todo, por miedo a que su hermano revelara algún secreto del pasado. Y pensaste que eso estaba bien. ¿Pensaste que tu secreto era más importante que mi dignidad? Él lloraba ahora, lágrimas corriendo por su cara. Lo siento, Rute, lo siento tanto. Voy a arreglar esto. Voy a recuperar la cinta. Rubén todavía no ha venido por ella. Está dentro de la cámara. Podemos destruirla. Nadie va a ver nada. Rubén todavía no ha venido. ¿Cuándo va a venir? Hoy, más tarde. Le dije que vendría como a las 10. Miré el reloj en la pared. Eran las 7 de la mañana. Teníamos 3 horas. Sácala, le dije. Saca la cinta de la cámara. Ahora. Joaquín abrió la cámara con manos temblorosas y sacó un casete. Una cinta de video rectangular y negra. Aquí está, dijo. Nadie la ha visto. Solo yo sé que existe. Podemos quemarla, destruirla. Y nadie se enterará jamás de esto. Miré la cinta en sus manos. Dentro de esa pequeña caja de plástico estaba grabado el momento más privado de mi vida. Mi primera vez con un hombre. Mi noche de bodas. Y había sido planeado, grabado, para ser vendido a desconocidos que pagarían dinero para ver a una mujer humilde de Querétaro, siendo violada en su intimidad sin saberlo. La furia que sentí en ese momento era algo que nunca había experimentado antes. Era como fuego en las venas. Agarré la cinta de las manos de Joaquín, fui a la sala, abrí la puerta de la casa y salí descalza en mi bata al patio de tierra. Había un tambo de metal donde a veces quemábamos basura. Metí la cinta ahí, busqué los cerillos que guardábamos en la cocina, regresé, prendí un cerillo y lo tiré sobre la cinta. El plástico empezó a derretirse, a despedir un humo negro y espeso que apestaba horrible. Me quedé ahí mirando cómo se destruía, cómo el fuego consumía la evidencia de mi humillación. Joaquín había salido detrás de mí. Se había puesto un pantalón rápido. Rute, por favor, perdóname. Nunca quise lastimarte. Te amo. Lo hice porque soy un cobarde, pero te amo. Amor, giré la cabeza hacia él y las palabras me salieron frías como hielo. No vuelvas a decir que me amas. El amor no hace esto. El amor no traiciona. El amor no vende. Ahora vete a trabajar. Y cuando regreses, vas a traer a tu hermano aquí, porque voy a hablar con él. Voy a decirle lo que pienso de él y de su negocio asqueroso. Pero no le vas a decir, protestó Joaquín. Rubén es peligroso. Si sabe que tú sabes, si sabe que destruimos la cinta, puede hacer algo malo. Me da igual, le dije. O lo traes tú, o voy yo a buscarlo. Y si tengo que ir yo, voy a armar un escándalo tan grande que toda la colonia se va a enterar. Tú decides. Joaquín sabía que yo no estaba bromeando. Está bien, dijo con voz derrotada. Lo voy a traer. Pero por favor, Rute, ten cuidado. No sabes con quién estás tratando. Joaquín se fue a trabajar como siempre, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en la casa, sentada en la sala, mirando la pared. No podía llorar más. Era como si todas las lágrimas se me hubieran secado. Pensaba en todo, en cómo había sido tan ciega, tan confiada, en las señales que debía haber visto, la manera en que Rubén me miraba en las reuniones familiares, como desnudándome con los ojos, las veces que Joaquín se ponía nervioso cuando yo mencionaba algo de la recámara, de decorarla, de mover las cosas, las veces que él insistía en que no tocara nada de esa repisa. Yo pensaba que era solo desorden de hombre, pensaba que eran sus herramientas y que no quería que las moviera, pero no, era la cámara, siempre fue la cámara. Y pensaba en doña Guadalupe, mi madre, que en la boda me había abrazado y me había dicho al oído, sé feliz, mija, pero nunca dejes que un hombre te haga sentir menos. Si algo no está bien, si algo te lastima, no te calles. No seas como yo que me aguanté tanto. No sabía entonces a qué se refería, pero ahora, después de tantos años, después de todo lo que viví, creo que ella sabía. Sabía que los hombres pueden ser lobos con piel de cordero. A las 10 en punto, como me había dicho Joaquín, tocaron la puerta. Abrí. Era Rubén. Alto, más alto que Joaquín, con el pelo engominado hacia atrás, una camisa de cuadros abierta hasta el tercer botón, mostrando el pecho peludo, pantalones de mezclilla ajustados. Olía a colonia barata mezclada con cigarro. Sonrió cuando me vio. Una sonrisa que me dio escalofríos. Cuñadita, buenos días. ¿Cómo amaneció la recién casada? Con asco, con ganas de vomitar al verte. Su sonrisa se congeló. Perdón, ¿sabes exactamente de qué estoy hablando, Rubén? La cámara. Pasé adelante y cerré la puerta detrás de él con un portazo. Voy a ser muy clara contigo.
Destruí la cinta. Se quemó. No hay nada que vender. Y si se te ocurre volver a acercarte a mí, a Joaquín, a esta casa, si se te ocurre siquiera pensar en hacer algo parecido, voy a ir directo a la policía y te voy a denunciar. No me importa si Joaquín tiene secretos. No me importa qué le digas a tu padre. Nada justifica lo que hiciste. La cara de Rubén cambió. La falsa amabilidad desapareció y lo que quedó fue pura maldad. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio. ¿Sabes lo que hiciste, estúpida? Esa cinta valía dinero. Mucho dinero, ya tenía comprador. Y ahora me haces quedar mal. Retrocedí, pero mantuve la mirada firme. No me importa tu dinero ni tus compradores. Lo que hiciste es un delito. Es violación de la intimidad. Si realmente hubiera justicia en este mundo estarías en la cárcel. Rubén se rió, una risa seca y desagradable. Justicia, policía, ingenua. ¿Crees que la policía le va a creer a una costurera de barrio? ¿Crees que les va a importar? Además, ni siquiera tienes pruebas. La cinta se quemó, como tú misma dijiste. Es tu palabra contra la mía. Y mi hermanito querido nunca va a testificar contra mí, porque sabe que si lo hace, toda la familia se va a enterar de que robó del negocio de mi padre. Así que te sugiero que te cale y que aceptes que esto pasó. Y si eres inteligente, seguirás tu vida como si nada hubiera ocurrido. Algo en mí se rompió en ese momento. No sé de dónde salió la fuerza, pero de repente estaba gritando: ¡fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Y no vuelvas nunca! ¡Eres una basura! ¡Un maldito enfermo! Rubén levantó la mano como para pegarme. No se atrevió, pero el gesto fue suficiente. Me congelé. Él bajó la mano lentamente, sonriendo de nuevo. Esa sonrisa horrible. Cuidadito, cuñadita. Cuidado con lo que dices y con quién te metes. Esta vez tuviste suerte, pero la suerte se acaba. Y salió de la casa, dejando la puerta abierta. Yo me quedé ahí parada, temblando, hasta que escuché su coche alejarse. Entonces cerré la puerta, le puse el cerrojo y me dejé caer al suelo, llorando como nunca había llorado en mi vida. Lloré por mi inocencia perdida, por mi confianza rota, por mi matrimonio que apenas había comenzado y ya estaba contaminado con veneno. Cuando Joaquín llegó esa noche del trabajo, me encontró sentada en la sala a oscuras. No había cocinado, no había hecho nada en todo el día. Solo había estado ahí, sentada, pensando. «Rute», dijo con voz suave. «¿Hablaste con Rubén?» «Sí», respondí sin mirarlo. Me amenazó. Me dijo que me callara. Y básicamente me dijo que no podía hacer nada al respecto porque no tengo pruebas y porque nadie me va a creer. Joaquín se sentó a mi lado en el sofá. «Lo siento, Rute. Lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto». «¿Arreglarlo?», lo miré finalmente. «No se puede arreglar, Joaquín. Lo que se rompió no se puede pegar. Eres un cobarde. Preferiste protegerte a ti mismo que proteger a tu esposa. Preferiste el dinero de tu hermano que mi honor. ¿Cómo voy a volver a confiar en ti? ¿Cómo voy a dormir en esa cama sabiendo que alguien me vio, me grabó, sin que yo lo supiera?» Él intentó tomarme la mano. Yo la retiré. «No me toques. No quiero que me toques». Esa noche dormí en el sofá. Y las siguientes también. Durante las siguientes semanas viví como un zombi. Hacía mi trabajo de costura mecánicamente. Las clientas venían, tomaba medidas, cortaba telas, cosía. Pero mi mente estaba en otro lado. Estaba rota por dentro. No hablaba con Joaquín más que lo necesario. Él trataba de acercarse, de disculparse, de recuperar algo de lo que habíamos tenido. Pero yo no podía. Cada vez que lo miraba veía la traición. Veía la cámara apuntando a nuestra cama. Veía a su hermano contando dinero por vendernos. Mi madre notó que algo andaba mal. Vino a visitarme un día y me encontró llorando sobre una tela. «Mija, ¿qué pasa? ¿Joaquín te está tratando mal?» Le dije que no, que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero ella me conocía. Me agarró la cara con sus manos curtidas y me miró a los ojos. «Rute, a mí no me engañas. Algo pasó, algo grave. Si no me lo quieres decir, está bien. Pero recuerda que tu casa, la casa de tus padres, siempre está abierta para ti. No tienes que quedarte en un lugar donde no eres feliz». Esas palabras me quebraron otra vez, pero no le podía contar. ¿Cómo le iba a contar eso a mi madre? La vergüenza era demasiado grande. Un mes después de la boda, descubrí algo más. Estaba limpiando debajo de la cama, algo que Joaquín nunca hacía, y encontré una caja de zapatos. La abrí, pensando que eran zapatos viejos de él, pero no, eran fotografías. Docenas de fotografías de mujeres desnudas o semidesnudas. Algunas eran recortes de revistas, pero otras
Otras eran fotografías que parecían tomadas en secreto. Mujeres en la calle, en el mercado, agachándose, ajustándose la ropa, sin saber que alguien las fotografiaba. Y reconocí el estilo de fotografía. Era el mismo tipo de cámara que había usado Rubén. Eran de Rubén. Joaquín guardaba las fotografías de Rubén. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. Joaquín llegó justo en ese momento y me escuchó. Entró al baño. «Rute, ¿estás bien?» Salí del baño limpiándome la boca con una toalla. Tenía las fotografías en la otra mano. Le mostré. ¿Esto también lo vas a justificar? ¿También vas a decir que tu hermano te obligó a guardar estas porquerías? Joaquín palideció. Esas no son mías. Son de Rubén. Las estoy guardando para él porque en su casa su esposa las podría encontrar. ¿Y eso te parece bien? ¿Te parece normal ser cómplice de tu hermano en esto? Él no respondió. Tomé las fotografías y las rompí en pedazos, una por una, despacio, mirándolo a los ojos. Si vuelvo a encontrar algo así en esta casa, me voy. ¿Me oíste? Me voy y no vuelvo. Pero no me fui. Y eso es algo que me he reprochado durante años. ¿Por qué no me fui entonces? ¿Por qué me quedé con un hombre que me había traicionado tan horriblemente? Creo que fue por vergüenza, porque acabábamos de casarnos, porque mis padres habían gastado lo poco que tenían en la boda, porque la gente del barrio iba a hablar, porque yo creía ingenuamente que las cosas podían mejorar, que Joaquín podía cambiar, que su hermano se alejaría de nuestras vidas. ¡Qué tonta fui! Los meses pasaron. Joaquín y yo vivíamos más como roommates que como esposos. Dormíamos en la misma cama ahora, pero sin tocarnos. Había un muro invisible entre nosotros. Yo me enfocaba en mi trabajo. Mis vestidos de novia y quinceañera eran cada vez más solicitados. Empecé a ganar buen dinero. Ahorré cada peso que pude, escondiéndolo en una lata que guardaba en el taller entre las telas. Pensaba que tal vez algún día necesitaría ese dinero para irme, para empezar de nuevo. Y tenía razón. Fue en diciembre de ese mismo año, 9 meses después de la boda, cuando pasó lo segundo. Joaquín y yo habíamos sido invitados a una posada en casa de doña Refugio, su madre. Era la última cosa que yo quería hacer, estar en una reunión familiar donde estaría Rubén. Pero Joaquín insistió. Dijo que, si no íbamos, su madre sospecharía que algo andaba mal. Así que fui. Me puse un vestido bonito que había hecho, me maquillé, me peiné, y fingí que todo estaba bien. La casa de doña Refugio estaba llena de gente. Tíos, primos, vecinos. Había ponche caliente con piquete, buñuelos, tamales. Había una piñata para los niños. Se sentía festivo, alegre. Todos estaban contentos, menos yo. Rubén estaba ahí con su esposa, una mujer callada y delgada llamada Cristina, que siempre parecía asustada. Él me vio llegar y me guiñó un ojo. Sentí que el estómago se me revolvía. Durante la fiesta traté de mantenerme alejada de él. Me quedé con las mujeres en la cocina, ayudando a servir la comida, lavando platos. Pero en un momento dado fui al baño que estaba al fondo de la casa, por un pasillo largo y oscuro. Cuando salía del baño, Rubén estaba esperándome en el pasillo. Bloqueaba el camino de regreso. Cuñadita, hacía tiempo que no hablábamos. Intenté pasar a su lado. Él me agarró del brazo. Suéltame, le dije con voz baja, para no hacer escándalo. No sin antes decirte algo. Sé que me odias, sé que piensas que soy un monstruo, pero déjame decirte algo. Lo que yo hago, lo hago por necesidad. Hay un mercado para eso, gente que paga. Y si no lo hago yo, lo hace otro. Así que no te subas a tu caballo moral conmigo. Logré soltarme de su agarre. Eres un cerdo, le escupí las palabras. Y algún día vas a pagar por todo lo que has hecho. Él se rió. Eso ya lo veremos. Y se alejó por el pasillo, de regreso a la fiesta como si nada. Yo me quedé ahí temblando de rabia e impotencia. Regresé a la fiesta. Joaquín estaba platicando con sus primos, tomando cerveza. Ni siquiera notó que yo había estado ausente. Ni siquiera notó mi cara de angustia. Le dije que no me sentía bien, que quería irme a casa. Él se molestó. Apenas llevamos 1 hora aquí. No podemos irnos tan pronto. ¿Qué va a decir mi mamá? Me voy sola entonces, le dije. Y me fui. Caminé sola por las calles oscuras de la colonia hasta llegar a nuestra casa. Lloré todo el camino. Esa noche, cuando Joaquín llegó a casa, ya tarde y borracho, tuvimos nuestra peor pelea. Le grité todo lo que había guardado durante meses. Le dije que era un cobarde, que su hermano era una basura, que nuestra vida juntos era una mentira. Él me gritó de vuelta que yo era una amargada, que no podía perdonar,
que no sabía lo que era tener un hermano como el suyo, que no entendía la presión. Nos dijimos cosas horribles esa noche, cosas que no se pueden tomar de vuelta. Al día siguiente, hubo un silencio pesado en la casa. Ninguno de los dos se disculpó, y así empezó un patrón. Peleas explosivas seguidas de silencios largos, y en medio de todo eso, yo seguía trabajando, cosiendo, ahorrando, planeando secretamente mi escape. Pero el escape no llegaba. Pasaban los meses y yo seguía ahí, atrapada en un matrimonio que me estaba matando por dentro, hasta que un día, 2 años después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Cuando vi las 2 rayitas en la prueba de embarazo que compré en la farmacia, no supe si llorar de alegría o de tristeza. Iba a tener un bebé, un hijo, algo que siempre había querido, pero con Joaquín, con un hombre en quien no confiaba, en una relación rota. ¿Qué iba a hacer? Se lo dije esa noche. Él se puso feliz, más feliz de lo que lo había visto en mucho tiempo. Rute, esto es maravilloso. Vamos a ser padres. Todo va a cambiar, vas a ver. Voy a ser el mejor padre y voy a ser mejor esposo. Te lo prometo. Quise creerle. Dios sabe que quise. Tal vez un bebé era lo que necesitábamos para sanar. Tal vez la inocencia de un niño podría limpiar toda la mugre que había entre nosotros. Durante el embarazo, Joaquín realmente se esforzó. Fue atento, cariñoso, iba conmigo a las consultas con el doctor, me traía antojos, le hablaba mi postna mi panza, me hacía reír a veces, y yo empecé a ablandarme. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, podíamos superar esto, que podíamos construir una familia a pesar de todo. Mi hijo nació en julio de 1986, un niño hermoso y saludable que pesó 3 kilos 200 gramos. Lo llamamos Ernesto, como el abuelo de Joaquín. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan puro, tan intenso, que todo lo demás desapareció. Nada importaba, excepto ese pequeño ser que dependía de mí. Joaquín estaba ahí en el parto. Lloró cuando nació Ernesto. Me besó la frente y me dijo, gracias, gracias por darme un hijo. Y durante un tiempo, durante los primeros meses de vida de Ernesto, las cosas fueron bien. Éramos una familia. Nos desvelábamos juntos cuando Ernesto lloraba de noche. Joaquín le cambiaba los pañales. Yo lo amamantaba mientras Joaquín nos miraba con ternura. Era como si el bebé hubiera puesto un parche sobre la herida. No la había curado, pero la había cubierto lo suficiente para que pudiéramos funcionar. Pero los parches no duran para siempre, y las heridas que no se curan bien se infectan. Cuando Ernesto tenía 6 meses, empezaron de nuevo las señales. Joaquín llegando tarde del trabajo sin explicación convincente. Llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Una vez encontré dinero escondido en el cajón de sus calcetines. Mucho dinero. Billetes grandes que no podían ser de su sueldo. Cuando le pregunté de dónde salió, dijo que había hecho trabajos extra de carpintería, pero algo en su forma de decirlo, evitando mis ojos, me hizo dudar. Y luego, una tarde, 3 días antes de Navidad, pasó algo que confirmó mis peores sospechas. Una mujer tocó a la puerta de la casa. Era joven, tal vez de 20 años, vestida con ropa muy ajustada y maquillaje pesado. Disculpe, ¿aquí vive Joaquín? Sí, respondí con el corazón latiéndome rápido. ¿Quién lo busca? Ella dudó. Soy Yolanda. Necesito hablar con él. Es urgente. Él no está. Está trabajando. ¿De qué se trata? Ella me miró de arriba a abajo. Notó al bebé en mis brazos. Mejor regreso después. Y se dio la vuelta para irse. No, espere, la detuve. Dígame qué necesita. Usted es su esposa, ¿verdad? Sí. Entonces creo que tiene derecho a saber. Su esposo me debe dinero. Mucho dinero. Me dijo que iba a pagarme hace 2 meses. Y no me ha pagado. Y ahora mi jefe está enojado. Y si no le paga pronto, va a haber problemas. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Dinero? ¿Por qué concepto? Ella bajó la mirada avergonzada. Por servicios. Yo trabajo en un lugar donde los hombres van a... ya sabe. Y Joaquín ha ido varias veces. Al principio pagaba bien, pero las últimas 2 veces dijo que no tenía dinero, que me pagaría después. Y no lo ha hecho. Ya van 4,000 pesos que me debe. 4,000 pesos. Una fortuna en ese entonces. El equivalente a 2 meses de sueldo de Joaquín. Y lo había gastado en prostitutas. Mientras yo estaba en casa cuidando a nuestro hijo, cosiendo hasta altas horas de la noche para ayudar con los gastos, él estaba gastando el dinero en mujeres. Le pagué. Saqué dinero de mis ahorros secretos, el dinero que había estado guardando para emergencias,
y le di los 4,000 pesos a Yolanda. Ella se sorprendió. ¿De verdad? Gracias, señora. De verdad, gracias. Y por favor, dígale a Joaquín que ya no vaya, que no es bienvenido, que mi jefe no quiere problemas con clientes que no pagan. Ella se fue. Yo cerré la puerta y me desplomé en el sofá con Ernesto todavía en brazos. El bebé empezó a llorar sintiendo mi angustia. Yo también lloré. Cuando Joaquín llegó esa noche, lo estaba esperando con el dinero que me quedaba extendido sobre la mesa de la sala. Había contado cuánto tenía. Después de pagarle a Yolanda me quedaban 2,500 pesos. 2 años de trabajo, de ahorros, reducidos a eso. Joaquín vio el dinero y supo que yo sabía. Rute, déjame explicarte. No quiero explicaciones, le dije con voz cansada. Ya no. Estoy harta de tus explicaciones y tus promesas. Harta. Vine a visitarte una mujer hoy. Yolanda. Te debía dinero. Le pagué. 4,000 pesos. Dinero que yo ahorré. Dinero que iba a usar para Ernesto para su futuro. Y lo usé para pagar tus deudas con prostitutas. Él intentó acercarse. Yo levanté la mano. No te me acerques. Dormí contigo cuando grabaste mi intimidad sin permiso. Me quedé contigo cuando guardabas pornografía de tu hermano. Tuve un hijo contigo pensando que podías cambiar. Pero no cambias. Y no vas a cambiar. Eres igual que Rubén. Tal vez peor. Porque Rubén al menos no finge ser bueno. Esa noche Joaquín se fue de la casa. No sé a dónde. No me importó. Me quedé con Ernesto meciéndolo en mis brazos, cantándole canciones de cuna, prometiéndole que lo iba a proteger de todo esto, que él iba a crecer en un ambiente mejor, que no iba a ver a su madre sufrir, y tomé una decisión. Me iba a divorciar. No me importaba qué dijera la gente, no me importaba la iglesia, no me importaba nada excepto mi hijo y yo. Al día siguiente fui con doña Petra. Le conté todo. Ella me abrazó y lloró conmigo. Mija, debiste decirme antes. Te voy a ayudar. Hay un abogado que conozco, don Artemio, que hace divorcios. Voy a hablar con él. Y mientras tanto, tú y Ernesto se van a quedar en el cuarto de arriba de mi taller. No se van a regresar con ese hombre. Doña Petra fue mi ángel. Ella, que no tenía obligación de ayudarme, que solo era mi antigua maestra, me abrió las puertas de su casa y de su corazón. Me instalé en ese cuartito con Ernesto. Era pequeño, con apenas espacio para una cama y una cuna, pero era seguro, era mío. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Joaquín no quería firmarlo. Decía que me amaba, que quería a su hijo, que iba a cambiar de verdad esta vez. Pero yo ya no le creía. Don Artemio, el abogado, me ayudó a juntar evidencia. La mujer, Yolanda, declaró sobre las deudas. Cristina, la esposa de Rubén, se armó de valor y también declaró, contando cómo Rubén tenía ese negocio de videos y fotografías ilegales y cómo Joaquín había participado. Resultó que Cristina sabía más de lo que aparentaba. Había estado juntando evidencia en secreto contra Rubén durante años, esperando el momento de escapar. Mi caso le dio el empujón que necesitaba. Con su testimonio, pudimos demostrar ante el juez que Joaquín me había puesto en riesgo, que había violado mi intimidad. El divorcio se aprobó. Obtuve la custodia completa de Ernesto. Joaquín tenía derecho a visitas supervisadas y obligación de dar manutención, pero nunca cumplió con la manutención, y las visitas fueron haciéndose cada vez más esporádicas hasta que dejó de venir del todo. Ernesto tenía 3 años la última vez que vio a su padre. Los años que siguieron fueron de reconstrucción. Poco a poco, con la ayuda de doña Petra, pude ahorrar de nuevo. Pude rentar un departamentito para Ernesto y para mí. Seguí trabajando como costurera. Mi reputación creció. Llegó un punto en que tenía que rechazar trabajo porque no me daba abasto. Ernesto creció siendo un niño alegre y saludable. Nunca le hablé mal de su padre, aunque lo merecía. Solo le dije que papá y mamá ya no estaban juntos, pero que los dos lo queríamos mucho. Con el tiempo él dejó de preguntar, y yo seguí adelante. Salí con otros hombres a lo largo de los años. Algunos eran buenos, pero nunca volví a casarme. Nunca más dejé que alguien tuviera tanto poder sobre mí. Aprendí a ser fuerte. Aprendí que una mujer no necesita un hombre para sobrevivir, para prosperar. Aprendí que el amor propio es más importante que cualquier amor romántico. Rubén, por cierto, terminó en la cárcel algunos años después. No por lo que me hizo a mí, desafortunadamente, sino porque siguió con su negocio sucio y eventualmente grabó a la hija de un político local sin su consentimiento. El político tenía influencia y dinero, y Rubén no tuvo escapatoria. Le dieron 10 años. Cristina se divorció de él mientras estaba preso,
y se fue a vivir a otra ciudad con sus hijos. Joaquín, que había sido cómplice en el negocio de Rubén, aunque en menor grado, fue interrogado, pero nunca fue acusado formalmente. Supongo que tuvo suerte. O tal vez el político solo quería castigar al culpable principal. Joaquín se volvió a casar años después con una mujer más joven. Tuvieron hijos. Vi las fotos en Facebook, porque sí, cuando llegó esa tecnología, busqué su nombre por curiosidad. Se veía mayor, más gordo, menos pelo, y honestamente no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Nada. Era un extraño que alguna vez compartió mi vida. Ernesto creció y se convirtió en un hombre maravilloso. Estudió ingeniería. Ahora tiene 39 años. Está casado con una mujer hermosa llamada Patricia y tengo 3 nietos preciosos. Viven aquí en Querétaro, no muy lejos de mí. Los veo seguido. Ernesto sabe la historia completa ahora. Se la conté cuando tenía 25 años y me preguntó directamente sobre su padre. Le dije la verdad, sin adornos. Se enojó mucho. Quiso ir a buscar a Joaquín para reclamarle, pero lo detuve. Le dije, hijo, ese hombre ya no merece ni tu rabia. Vive tu vida. Sé feliz. Esa es la mejor venganza. Y Ernesto me hizo caso. Es un buen padre, un buen esposo. Rompió el ciclo. Y eso es lo que más orgullosa me hace. Hoy, a mis 65 años, vivo sola en una casita que pude comprar con mis ahorros hace 15 años. Todavía gozo, aunque menos que antes. Mis manos ya no son tan ágiles. La artritis me molesta. Pero hago algunos encargos especiales. Vestidos para nietos de antiguas clientas. Me gusta mantenerme activa. Tengo amigas, salgo a caminar, voy a misa los domingos, aunque mi relación con la iglesia es complicada después de todo. Veo a mis nietos crecer y pienso en lo afortunada que soy de haber salido de donde salí. Podría haberme quedado atrapada en ese matrimonio tóxico. Podría haber aguantado por miedo al qué dirán. Muchas mujeres de mi generación lo hicieron. Aguantaron toda la vida infelices porque así se les enseñó. Pero yo no. Yo elegí mi dignidad sobre la comodidad social y no me arrepiento. ¿Todavía me duele cuando recuerdo esa noche de bodas? Sí. Hay días, especialmente cuando veo novias jóvenes con sus vestidos que yo misma cosí, radiantes de felicidad y esperanza, en que pienso en aquella Rute de 24 años que creía en los cuentos de hadas. Y me duele que le hayan robado esa inocencia. Pero también estoy agradecida, porque esa experiencia horrible me hizo quien soy. Me enseñó a no confiar ciegamente. Me enseñó que el amor sin respeto no es amor. Me enseñó que una mujer puede sobrevivir, puede reconstruirse, puede florecer incluso después de haber sido destrozada. Y quiero que las mujeres que están escuchando esto, especialmente las jóvenes, sepan algo importante. Si están en una relación donde algo no se siente bien, donde hay secretos, donde hay falta de respeto, no ignoren esas señales, no racionalicen, no se digan a sí mismas que están exagerando, confíen en su instinto, y si descubren una traición, no tengan miedo de irse. Sé que es difícil, sé que da miedo el qué dirán, sé que la economía puede ser un obstáculo, pero quedarse en un lugar donde no te valoran, donde no te respetan, es peor que cualquier dificultad económica o social. Créanme. Y a los hombres que están escuchando, especialmente a los jóvenes, les digo esto. El respeto hacia las mujeres no es opcional, no es algo que das cuando te conviene, es fundamental. Una mujer no es un objeto para tu placer o tu provecho. Es un ser humano completo, con sueños, con dignidad, con derechos. Y si traicionas esa confianza, si violas esa intimidad, vas a vivir con esas consecuencias el resto de tu vida. Tal vez no legalmente, tal vez no socialmente, pero en tu conciencia si tienes una. Joaquín, si alguna vez ves esto, quiero que sepas que te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco paz, y la rabia y el rencor no me dejan tener paz. Pero que te perdone no significa que lo que hiciste estuvo bien. No está bien, y espero que si hay un Dios, si hay justicia en el más allá, tengas que rendir cuentas. A Rubén, que tal vez siga en prisión o tal vez ya salió, no te deseo mal, pero tampoco te deseo bien. Simplemente espero que las mujeres que dañaste, que usaste, que vendiste como mercancía, encuentren paz. Y espero que nunca más puedas hacer daño a nadie. Y a todas las personas que han vivido algo similar, que han sido grabadas sin consentimiento, que han sido traicionadas en su intimidad, quiero decirles que no están solos, que no es su culpa,
que el perpetrador es el único responsable y que pueden sanar. Puede tomar tiempo, años incluso, pero pueden sanar. Yo lo hice, y si yo pude, tú también puedes. Mi nombre es Rute, tengo 65 años, soy costurera jubilada de Querétaro, y esta es mi historia. Una historia de traición pero también de supervivencia, de caída pero también de resurgimiento, de dolor pero también de aprendizaje. Gracias por escucharme. Gracias al canal Dona Mima por darme este espacio para compartir. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, deja tu like, suscríbete para escuchar más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. Y también, si te sientes cómodo compartiendo, cuéntame. ¿Has enfrentado alguna traición similar? ¿Cómo la superaste? No tienen que dar detalles si no quieren, pero a veces ayuda a saber que no estamos solos en esto. Me hace muy feliz saber quién está del otro lado escuchando a esta abuelita y tomándose un tiempito de su día para oír mis experiencias. Les mando un abrazo apretado, del tamaño de mi corazón, lleno de esperanza de que todos ustedes encuentren el amor y el respeto que merecen. Hasta la próxima historia, mis queridos. Cuídense mucho. Y recuerden siempre su valor. Nunca dejen que nadie les haga sentir menos de lo que son. Un beso de esta viejita. Nos vemos pronto.